Bueno, en este programa, como en muchos de los otros, en todos de los programas que se dedican a la política y a la economía, seguimos en detalle la evolución de la inflación y de los precios, ¿no? El deterioro del poder de compra de los clientes argentinos, de los consumidores argentinos, se ve mes a mes. Nosotros ahora estamos comunicados con una nota para hablar justamente de ese tema, de la cuestión del precio de los alimentos, que es un precio que siempre repercute mucho en el bolsillo de todos nosotros, pues todos somos consumidores de alimentos, y más puntualmente en las personas que tienen menos recursos, que menos ganancias, porque en esos casos todo su ingreso se destina a los alimentos, o prácticamente todo el ingreso se destina a los alimentos. Estamos comunicados ahora en este caso con David Miazo, que es economista y jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. ¿Cómo te va, David? Ignacio Miri, Martín Gross y Ezequiel Urgo te saludan. ¿Cómo andás? Ignacio, Martín, Ezequiel, muy buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, igualmente. Bueno, esta semana vi publicado un estudio en el diario Perfil, en este caso, pero también en otros medios, un estudio que hace la Fundación habitualmente, que refleja el deterioro del peso, del poder de compra de los argentinos, y dice, por ejemplo, que lo que uno podía comprar con 1.000 pesos en 2017, siempre referidos a alimentos y bebidas, ¿no? Ahora insume un gasto de 15.355 pesos. Esto, digamos, es inentendible para cualquier otro país del mundo, pasar de 1.000 a 15.000, pero en la Argentina ya lo tenemos como incorporado, ¿no? Esta permanente deterioro del poder de compra de los billetes que tenemos nosotros en los bolsillos, ¿no? ¿Qué encontraron en este estudio que ustedes hacen habitualmente? Exactamente, como decís, la medición es básicamente lo que gastamos en diciembre de 2017 con 1.000 pesos, que el billete de 1.000 pesos salió en noviembre de 2017, pero como para tomar un fin de año. Claro. Hoy necesitamos 15.355 pesos para comprar lo que comprábamos con esos 1.000 pesos en términos de alimentos y bebidas, y si hiciéramos el mismo cálculo, por ejemplo, con ropa y calzado, necesitamos 17.000 pesos. Y si uno puede, por ejemplo, esto también lo que tiene es que piensa ser medio exponencial a medida que se va acelerando la inflación. Por ejemplo, si a partir de hoy tenemos hacia el año que viene, para redondear y ejemplificar solamente, una inflación del 100%, significa que lo que hoy compramos con 15.000, dentro de un año vamos a necesitar 30.000. O sea que estos números que vamos analizando cada vez están más lejos. Y eso que la estimación de inflación para los próximos 12 meses es del cerca del 170%, muy por encima de este ejemplo que te di del 100 simplemente para redondear. Pero bueno, esto muestra, como bien mencionabas, la pérdida del poder de compra del dinero. De hecho, a mí me gusta decir, el problema no son los precios, sino que son los pesos. La inflación habla más del síntoma que del problema, digamos. La suba de precios habla más del síntoma de lo que está pasando que del problema, que es la pérdida de valor de los pesos. Y es la misma discusión que con el dólar. No le pasa nada al dólar para que suba. Lo que está pasando es que bajan los pesos y cada vez necesitan más pesos para comprar el mismo dólar, el mismo producto o el mismo servicio. Claro. David, nosotros en general vamos como muy en la mirada corta comparando lo que pasó en el último año. Ahora, en esta mirada que ustedes hacen, que va bastante más para atrás, ¿se advierte que algunos tipos de alimentos aumentaron mucho más que otros, o fue más que nada generalizado? No, mira, esa justamente es una de las conclusiones que uno saca cuando hace distintas comparaciones de este tipo, que cuando lo analiza, como decís vos, en una mirada un poquito más corta, sí hay alguno que por alguna razón estuvo un poco por encima de la inflación, otro un poco por debajo, pero cuando uno amplía la mirada, en este caso 5 años y medio, una de las cosas que llama un poco la atención es que todos se comportan de una manera muy similar. Hay alguno que está un poquito por encima, otro un poquito por debajo, pero en el promedio se multiplicaron por 15, hay alguno que se multiplicó por 14 y otro que se multiplicó por 16, pero está todo ahí muy cerca
o con muy baja variabilidad entre un alimento y otro. Claro. Y la otra pregunta es si los alimentos tuvieron una evolución muy distinta al resto de la inflación, del índice de precios, o si más o menos estuvieron en línea. Bien, cierro una idea de lo anterior. Sí, perdón. Simplemente mencionar que todo esto sucede porque justamente tenemos un problema inflacionario y no un problema en las cadenas productivas que por alguna razón un alimento sube encima del otro. Y respondiéndote a esto otro, sí, cuando uno normalmente va mirando la inflación mes a mes y cuando también la analiza haciendo un periodo un poquito más largo, siempre resalta que los alimentos están por encima del promedio de la inflación. Pero esto no es porque pase algo con los alimentos en particular que están por encima del promedio, sino que el promedio tiene adentro a todo lo que es servicios públicos que de alguna manera están o controlados y subsidiados. Claro. Que justamente es uno de los objetivos de todo el esquema de subsidios que tenemos, que es tratar de postergar el aumento de precios de todos estos servicios. Entonces, el promedio del IPC que vamos viendo mes a mes siempre está un poquito por debajo de algunos como alimentos, pero también suele haber otros como recreación, ropa y muchos otros que se mueven un poco más libremente, mientras que en el otro extremo tenemos todo esto que está subsidiado y que llegamos a los puntos en los que estamos hoy, que si en algún momento se da algún tipo de sinceramiento, hay algunos precios que se tienen que multiplicar por 3 o por 4 para realmente representar el precio de mercado y poder quitarle los subsidios, ¿no? Claro. Pero bueno, y ahí también un punto importante, todo ese esquema de controles de precios, subsidios, etcétera, lo único que hace es postergar el problema, no solucionar el problema, digamos, porque tarde o temprano el precio de la luz o el precio del gas o el precio del transporte público va a tener que estar bastante cerca de lo que realmente vale, o nosotros vamos a tener que pagar realmente bastante cerca de lo que vale y no se pueda poder cubrir con subsidios. Entonces, no es que el problema se evitó, sino que el problema se postergó. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el atraso cambiario y el tratar de postergar una devaluación. El salto inflacionario que eso genera no es que se evita, sino que simplemente se posterga en el tiempo y se hace cada vez más grande, porque si en un momento necesitaba que el tipo de cambio subiera un 20%, bueno, ahora necesita que suba un 100% para realmente sincerar la economía. David, Ezequiel Burgo te saluda. Vos sos economista jefe de FADA. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Te quería preguntar, ¿qué opinás sobre esta medida de la que se está hablando, que todavía no fue formalmente anunciada, pero hay versiones bastante fuertes de que el gobierno, aplicaría un nuevo dólar selectivo con una ventaja para el sector agropecuario? Bueno, mira, nosotros siempre fuimos muy críticos desde el principio de estas medidas, porque cuando se aplican parches y no se aplican soluciones de fondo, generas una solución por un lado y generas dos problemas por el otro. Entonces esto empieza a generar muchas distorsiones hacia dentro de los propios mercados. El hecho de que dure ciertas ventanas de tiempo y que no sea algo que, bueno, es una nueva regla de juego que es ahora de así en adelante, y se genera previsibilidad, no, sino que como dura un mes en un caso, dura 3 meses en otro, que sí puede entrar el que firma acuerdos de precios, el que no, y que tal actividad sí entra y que tal actividad no. Se empieza a generar toda una serie de distorsiones que terminan generando más problemas que soluciones. Así que en general hemos sido bastante críticos de este tipo de medidas. Después, respecto a los rumores de cómo se aplicaría, se ha dicho, por ejemplo, que entraría el maíz y que no entraría la soja, por ejemplo, uno de los rumores que andan dando vuelta, cuando yo creo que va a ser al revés, el maíz no va a entrar y sí va a entrar la soja. O si no entra la soja ya, en lo que esté por salir, va a entrar en menos de un mes, porque, por ejemplo, la soja, recordemos que al principio fue dólar soja, recién en la última versión se amplió un poquito a dólar agro. Claro. ¿Y por qué era siempre dólar soja? Porque es lo que realmente mueve la aguja en términos de ingresos de dólares. Así que bueno, para resumirte, siempre hemos sido bastante críticos y creo que por ahí los rumores no son del todo claros respecto a lo que realmente
va a terminar pasando, pero creo que sí, tarde o temprano el gobierno va a volver a implementar un dólar agro con foco en el dólar soja, simplemente porque la crisis de reservas es muy profunda y cada vez pareciera estar más lejos diciembre, aunque cronológicamente estemos más cerca, pero más lejos en términos de poder llegar con los dólares, que hoy es la variable más acuciante en términos de este plan llegar, o este plan de tratar de llegar al cambio de gobierno sin una devaluación. Bien, y para cerrar, supongamos que esta medida se lleva a cabo de la manera que están diciendo los rumores. ¿Cuál podría ser el impacto en la inflación y puntualmente, para volver al tema que hablábamos antes, en la inflación de alimentos? Bueno, dos cosas. Primero que los cultivos que realmente impactan o tienen alguna incidencia en los precios son principalmente trigo y maíz, no así todo el resto, que son hasta ahora en general los que sí entraron en el dólar agro. Por ejemplo, en un año normal se exporta más del 80% de la producción de soja, se exporta más del 95% de la producción de maní, se exporta más del 90% de la producción de té, más del 70% de la producción de vino. Digamos, en general lo que ha entrado, más del 30% de la producción de vino. En general lo que ha entrado son productos que de alguna manera tienen bajo impacto en el mercado interno. Como te decía, no así trigo y maíz, que sí tienen un poco más de impacto, aunque en los dos casos se exportan 2/3 partes de la producción y solamente 1/3 va a abastecer el mercado interno. Claro. Dicho esto, por eso no han entrado y por eso yo sigo pensando que no van a entrar, pero si entraran, la verdad es que la incidencia en el precio final es relativamente baja. Por ejemplo, el trigo solamente representa el 13% del precio final del pan. Por lo tanto, si se le diera un tipo de cambio que mejora un 30%, por ejemplo, en este dólar agro, el impacto final de ese aumento del precio del trigo en el precio del pan no debería superar un 4%. O en el caso del maíz representa, por ejemplo, el 11% en el precio de la carne. Siguiendo la misma lógica, la incidencia no debería ser muy mayor al 3% en el precio final. Vos decís porque se usa como insumo, como alimento para los animales que después se transforman en carne. Exactamente. El maíz es el principal grano que se utiliza como alimento en el caso de la carne vacuna, de la producción de leche, del pollo, de las aves. O sea que indirectamente impacta, pero es limitado. Exactamente. Tiene incidencia porque tiene cierta incidencia en los costos, pero es limitado en un contexto de 6-8% de inflación mensual. Terminan siendo entre 1 y 2 semanas de inflación de acuerdo al producto. Claro, es verdad. Bueno, David, te agradecemos mucho este contacto. Muchas gracias, ¿eh? Un gusto conversar con ustedes. Bueno, buen fin de semana. David Miazo, economista jefe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina.